Gracias como siempre por acompañarnos en este programa Tiempo de Renovación. Hoy lunes, Misael María, Víctor Tineo, aquí siempre con muchísimas informaciones, fresquecito, Tineo. Así es. Aquí la República Dominicana es algo impresionante. Aquí siempre hay mucha información. Saludos, Misael. Tineo, Saludos, Yesenia. Y además el continente americano se ha vuelto una cosa rarísima. América Latina está pasando por un momento muy raro, muy nebuloso, y hay que tratar esos temas porque hay que tratar de interpretar qué pasa, qué pasará. Sí, definitivamente eso es importante, tratar de interpretar, ver los acontecimientos, hacia dónde van moviéndose Esta corriente rarísima de pensamiento y de acción también, definitivamente. Sobre todo de acción. Sí, hablábamos muchas oportunidades de que es importante releerse el libro de Juan Bosch, releerse porque uno decía siempre Juan Bosch, pero Juan Bosch es quizás el dominicano, quizás y sin quizás, que mayor pudo conocer y profundizar en los acontecimientos históricos y la relación de los acontecimientos históricos nacionales con los latinoamericanos. Por supuesto. Los libros como de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Por supuesto. Es interesantísimo. No ha dejado de tener vigencia, sigue teniendo vigencia. El pentagonismo, sí, todos esos temas, incluso ahora que se está viendo que realmente todavía el Caribe sigue siendo una frontera imperial. Sí. Aunque haya imperios que hayan desaparecido, los del siglo XVI, XVII y XVIII, pero hay nuevos imperios que de alguna manera hacen frontera en el Caribe. Por supuesto, y además porque siempre los Estados Unidos han jugado un papel fundamental en la región, buscando la forma siempre de tener el control y el poder en esta región, y todas las otras potencias también quieren tener algo de un espacio de poder porque esta región es demasiado importante en el mundo, ¿no? Así es, y recordemos que hace la década del 2000, América Latina tuvo mucha importancia en el ámbito internacional, producto de una serie de acontecimientos que se dieron para esos años, y ya no solo, como tú dices, Estados Unidos, también otros países, otras grandes potencias, como el caso de China, que ya de alguna manera tiene mucha incidencia en muchos de estos países. Rusia, que era un país lejano para América Latina también. Hoy está muy cerca, y ahora se ve muy cercano. Y además, porque a la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, con ese liderazgo que vino después de la caída de la Unión Soviética, estaba Gorbachev y después Boris Yeltsin, que no tenía ninguna capacidad de dirigir nada, hasta que llegó un líder como Vladimir Putin, que ha puesto a Rusia otra vez en el mapa del mundo, con todas las capacidades que tiene ese país a nivel global, de liderazgo. Y todos los temas de la multilateralidad, el mundo multipolar, todo eso son temas que están discutiendo. Ya Europa, la misma Unión Europea, ya no quiere ser unos países que van detrás de Estados Unidos. Que si Estados Unidos decía, vamos por aquí, ellos se ponían en fila. Y estamos viendo precisamente ahora mismo lo estamos viendo en esa reunión que hay en Múnich sobre el tema de seguridad, que cuando el vicepresidente de Estados Unidos menciona al presidente de los Estados Unidos, el saludo del presidente de Estados Unidos, él se queda esperando el aplauso. No hubo un solo aplauso. No. Eso es un mensaje que tiene que entenderlo también Estados Unidos. Y cuando la presidenta Angela Merkel dice que cómo es posible que el presidente Trump considere que los carros alemanes son un problema para la seguridad de Estados Unidos, todo el mundo aplaude, pero la hija de él, que está también en toda la persona, no aplaude. Lo cual también es otro mensaje. No es la diferencia así que hay. Complicado, porque Europa ya no está en la misma línea, en la misma dirección. Hay un sentimiento encontrado. Hay un sentimiento encontrado. Entonces, definitivamente el mundo está en una época muy interesante, histórica, muchos cambios. Parece que hay que replantearse todo el tema ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo el esquema mundial que tuvo hasta estos años. Parece que definitivamente ya se agotó. Ese esquema parece que hay que replantearse nuevas amistades, nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de relaciones diplomáticas. Todo eso nuevos amigos, nuevos enemigos. Y tal vez nuevo uso de moneda también porque sabemos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial el dólar
se definió como la moneda de comercio internacional. Y ya vemos con muchos países entre acuerdos binacionales entre naciones, están utilizando o estableciendo un propio medio de negocio con su moneda, intercambio comercial, con monedas diferentes al dólar, que de alguna manera eso tendrá incidencia también, no rápido, pero tal vez a largo plazo, en las economías de muchos países y los comercios. Se redefinen las lealtades. República Dominicana está en este momento, lo grande es ser pequeño en este momento, pero hay que saber jugar, hay que ser muy inteligente. República Dominicana ha buscado la forma de insertarse en este escenario, que ha sido tan difícil, pero está en el Consejo de Seguridad en este momento. Tiene una buena relación con China, tiene una buena relación con Rusia y tiene una buena relación con los Estados Unidos. Geográfica envidiable y unas condiciones económicas envidiables también, que de por sí le crean... Ha sabido jugar en un momento en que América Latina está muy convulsa y que nuestro vecino, Haití, está cada vez más complejo y más difícil de entenderlo. Bueno, de Haití hay que hablar ahorita. Una introducción muy buena. Ya hablando de lo que... Porque los procesos históricos... Vamos a venir aquí. No se dan, uno no lo puede ver si no ve qué pasa en el vecino, en el caso de Haití, qué sucede en Haití, qué sucede en América Latina y qué sucede también en otros países del mundo. Porque yo siempre digo, a veces estamos un paso detrás de lo que sucede en otros países, pero hay que tratar de alcanzar. Hay que ir, la arritmia que decía el profesor Juan Bosch, siempre tenemos que caer a vos, porque era el que hizo estudios demasiado profundos. Nosotros vamos en una arritmia a veces, pero que ocasionalmente parece que hasta nos conviene. Hasta nos conviene. Lo que debería servirnos de lección, para no repetir los errores de otros. Entonces, no hay muchas efemérides realmente, simplemente vamos a hablar rápidamente. Los hechos que ayer fueron noticias y son parte de la historia. Hoy es lunes 18 de febrero, ya casi estamos terminando este mes del año 2019. Faltan 316 días para que llegue el año 2020. Y los hechos que ayer fueron noticias y son parte de la historia, tenemos que un día como hoy se celebra en el país el Día Nacional del Estudiante. El estudiante, ahorita podemos hablar un poquito, está haciendo, tanto el gobierno del PLD, pero sobre todo este gobierno ha sido el centro de la inversión social más grande que ha conocido el país, ¿no? Los estudiantes están, en el centro de todo eso, del desarrollo estudiante y la juventud, definitivamente. Hoy se celebra en el país, ahorita podemos conversar un poquito sobre eso. El Día Nacional del Estudiante, también un día como hoy, y ya hablaremos un poquito sobre este acontecimiento. El profesor Juan Bosch, en el año 1963, sale de gira por varios países, que lo lleva como todos sabemos, el 20 de diciembre del 62 fue electo por la mayoría del pueblo dominicano, un 62%, electo presidente de la República, y toma posesión el 27 de febrero del año 63. Pero antes de la toma de posesión de ese año, sale de gira fuera del país y visita a varios, incluyendo a Estados Unidos, donde se entrevistó la histórica entrevista con el presidente de ese país, John F. Kennedy. También visita a Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra, países donde fue recibido por sus respectivos líderes. También sostuvo, como dijimos anteriormente, esa fructífera reunión con John F. Kennedy, en el cual se plantea varios elementos de ayuda técnica, profesional. Se crea también a través de la AID, la Agencia Interamericana de Desarrollo, que actualmente la USAID. Se crean todos esos, se crea la ODC también en ese momento. Está Juan Bosch en esa oportunidad. Y también encuentros con el Exim Bank, el Banco Mundial y el BID en Washington y New York. También conversa con ejecutivos corporativos, empresarios, motivándolos a invertir en energía e industrias. También con la Pan American Airways en turismo, acompañado por Diego Bordas, que iba a ser el próximo ministro de Industria y Comercio, Juan Bosch, y su asistente Pedro Juan Lavoy, pariente de Luis Lavoy también, el legendario
también secretario personal de Muñoz Marín. En fin, Juan Bosch hace un recorrido por todos estos países previo a la toma de posesión que fue el 27 de febrero. Y eso vamos a dejar hasta ahí porque eso mayormente ha sido las efemérides por el día de hoy. Entonces iniciamos entonces. Muy importante, sí, sobre todo esa de voz que deberían leer a vos todos los que están haciendo política, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, para comprender un poco la sociedad dominicana, cómo se mueven las fuerzas sociales de la República Dominicana, porque el análisis más profundo sobre esas fuerzas sociales lo hizo el profesor Juan Bosch y extrapoló, como tú decías, extrapoló a la República Dominicana, hizo un análisis de otros países, otras sociedades, sobre todo los Estados Unidos de América, con el pentagonismo sustituto del imperialismo, y si se relee hoy, se da cuenta, como tú lo has mencionado más de una vez, qué es lo que mueve al complejo industrial militar de los Estados Unidos a atacar otros países, que es exactamente las razones que los mueven, que a veces uno nada más se ve por arriba, pero debajo se mueven unos intereses impresionantes ahí. Sí, la mano oculta, la mano invisible. Sí. Ya entrando en nuestro primer tema del acontecer nacional, Misalia, a propósito que tú en la efeméride dice que hoy se celebra el Día del Estudiante. Hay un tema que nosotros debemos tratar aquí. Nosotros, tú eres docente, Tineo, de alguna manera todos tenemos cierto conocimiento del área pedagógica y siempre tratamos los temas de educación con mucho cuidado, porque la educación que está para formar individuos, transformar la conducta, y en definitiva ese individuo es el individuo al que aspira esta sociedad dominicana. ¿Qué tipo de individuo se aspira? Uno tiene que empezar a verla desde la parte más inferior en este caso, y en desarrollo también. Esto así por el video que circula del estudiante que regala, lleva un obsequio, son dos. Cada uno vamos a verlo, analizarlo de manera separada, porque es como una realidad invertida un poco. Pero el análisis que yo creo que podamos hacer aquí no tiene que ver con asuntos de preferencia o no. Esos son ya propios de las personas, sus condiciones y lo que decide hacer con su vida. Vamos a verlo desde el ambiente escolar, ¿verdad? Sí, Creo que es lo más importante. Desde el ambiente escolar, desde la familia misma también y desde la sociedad. En este caso, vamos a tratar el primer video, no sé si lo tienen ahí, el video del estudiante, que es del estudiante que lleva un obsequio a un centro educativo. Sí, un joven de 20 años, creo que tiene 20 años, lleva un obsequio a su novio a un centro educativo que acaba de cumplir los 18 años ahora en enero. Él cumplió 18 años, o sea que, como dice la ley, es mayor de edad, que eso era lo que se cuestionaba. Si era, bueno, lo pasa en el transcurso de... Si tú quieres, lo pones para que lo pongamos en el contexto. Él dice que no lo tiene. Ok, bueno, perfecto. Bueno. Ponlo. Podemos ir hablando sin sonido. Vamos a ver, sí. El video. En definitiva, sí, ese es el video, y lo que se puede observar... vamos a ponerlo sin sonido para nosotros ir analizándolo, creo, ¿verdad? Sí, podemos seguir conversando. O si tú quieres que lo terminemos. Dice que podemos seguir conversando al respecto. Sí. Ese es un muchacho que entra a un centro educativo. Primero, los centros educativos todos deben tener seguridad. Y a ese centro educativo se supone que no debe entrar ninguna persona que sea ajeno al ambiente escolar, en este caso, porque se está impartiendo docencia y nadie tiene derecho a entrar a un lugar que no sea con autorización. Ni siquiera los padres deberían entrar cuando lo entendieran de lugar a un centro educativo, si no es por una cita previa, considera uno. El caso es que él entró a ese centro educativo. Si ven el video, él entra a ese centro educativo
hay todo un ambiente de que se sabe que ese regalo y se sabe para quién va ese regalo y se ven los muchachos como están ya con la camaradería, la garabía y esa cosa, pero el muchacho va a una oficina de ese centro educativo. Le hicieron una entrevista a él, sí. A él le hicieron una entrevista, pero se ve en el video también que él está en una oficina. Sí, él dijo que se supone que es la oficina de la directora o de una docente, pudiera ser. Sí, él dice que, primero, para hablar rápidamente en eso, él dice que por la entrevista posterior, porque lo que se toma, lo que plantea, lo que la gente cuestiona es una ajena a un recinto escolar puede entrar y hacer, o llevarle no solamente al niño, sino puede ser a una niña o a cualquiera, un hombre, una persona ajena a eso. Él plantea, dice cuando se hizo la entrevista, de que él efectivamente tocó la puerta del recinto, le abrió el seguridad, el sereno, le permitió el paso. Le dijo, vaya a la oficina. Él fue a la oficina de la dirección, se reunió con la directora, él le dijo, mire, yo tengo esto para estar alumno, yo podría entregárselo. Ella dijo, sí. Y una profesora también que estaba ahí, sí, dice, entonces, que tenían conocimiento sí, y le permitieron. Exactamente. Y le permitieron. El caso es que el muchacho que le permitió a esa directora, que le permitió a esa directora acceder a ese centro educativo, entregar el obsequio al novio, en este caso es un novio, eso no lo vamos a discutir aquí, las preferencias sexuales de una persona, a un novio le entrega, la profesora tuvo conocimiento la directora también, y aquí se está hablando mucho del tema con relación al hecho, no al espacio en que ese hecho no se debía dar, porque yo lo que quiero decir aquí para dejarle el tema es que ningún centro educativo, este tipo de celebración o de acontecimientos deben darse. Para mí deberían estar prohibidos porque el centro educativo es para el ambiente meramente escolar o celebración de actos de patrio y todas esas situaciones que se dan para un aprendizaje de los alumnos. No voy a discutir el otro tema porque no creo que sea ya eso, la sociedad, la familia y esas cosas ya son otras situaciones. Eso es por el caso del muchacho. Sí, el Ministerio de Educación dijo que en ese tema en particular inició un proceso de investigación para conocer en qué contexto se dieron esos hechos, ¿no? Lo que se plantea y lo que se ha discutido, además de que muchas personas se han rasgado las vestiduras precisamente, es porque dicen que, bueno, primero la información como tal, después sale que la información que no, que el joven es una persona mayor de edad, tanto el estudiante como la otra persona. Luego es porque son dos del mismo género o del mismo sexo. Ahí quizás es porque se magnifica tal vez la situación o crea una situación distinta. Ahora, lo que nosotros queremos ver, como tú lo planteas, Yesenia, es el tema del ambiente escolar. ¿Qué es el ambiente escolar? El ambiente escolar se supone lo que debe ser es un lugar seguro, en una infraestructura determinada, en el cual los padres o la sociedad deposita a sus hijos o depositan a los profesores la confianza de la seguridad de sus hijos. Es decir, cualquier persona ajena a eso no puede estar alrededor de ese centro. Quizás cuando uno quiere buscar violaciones a algo, si en este caso, si hay una violación a un protocolo determinado, quizás qué fue lo que se violó ahí. En este caso, ¿cuál es el tema que queremos que sea, destacar, que como digo, destacar, que muchas veces nos rasgamos, como vuelvo a repetir, la vestidura, nos damos golpes en el pecho, ¿tú me entiendes? Pensando en ese tema. Ahora bien, y cuando se plantea eso, en ese contexto, hay que ver precisamente cuál es la situación, en qué contexto se dio, si es permisible, si se permite o no en un centro educativo, como sucede muchas veces, porque no solamente ese hecho, hay hechos incluso mucho más perjudiciales. De violencia si se también. Quiere ver de perjuicio, sí. De profesores que están ahí y se ve a alguien grabando una pelea y hay maestros. Y un maestro que participa en una pelea con los estudiantes. O como se ha dado el caso, muchos que se toman videos
de almuerzo escolar y de situaciones que están involucradas parte administrativa y muchas veces maestros también en eso. Y se permite el acceso. Y se permite que gente ajena al centro educativo entre. Entonces yo creo que hay que resguardar el ambiente escolar, resguardarlo de todo, que precisamente que sea un ambiente escolar sano, que es lo que se desea. Se desea en todos los sentidos de la palabra, que creo que es el objetivo fundamental, sí. Que ese niño sepa que ahí, o ese joven, ese estudiante, sea adulto, tenga 18 años o tenga menos, sabe que está educándose para algo, o sea, en el concepto del amor, que es el concepto, porque si fue en el ambiente, como te digo, en el tema del Día del Amor y la Amistad, cuál es el valor de todos esos temas. Sí. ¿No? Dineo, yo te voy a dejar a ti para poner el otro escenario, para que tú también puedas analizarlo desde los dos puntos de vista. En este escenario que estamos analizando ahora, la directora, la solución que destacan los medios que ella dio, los medios de comunicación, es que va a enviar le va a pedir al Ministerio de Educación que restringe el uso de los celulares. Ahí no se habla de una gestión, o sea, ¿cuál es el papel de la gestión en este caso? Ella como administradora de ese centro educativo. ¿En qué falló ella en ese caso o en qué falló la maestra en ese caso? Porque dice el estudiante que ella lo sabía y se lo permitió. Ella encuentra que el problema estuvo en que se difundió y en que se grabó con los celulares y el público se dio cuenta, cosa que uno entiende que no es el problema real. Ahora, hay otro escenario donde un joven, entonces vamos a ver el detalle que tuvo ese muchacho para con otro muchacho y el asunto es que son del mismo género. Ahora, hay algo diferente. Un joven le regala tiene un detalle, tiene un detalle, yo ni vi el regalo lo que era, un preservativo que yo no lo vi, yo no vi lo que era. Es un preservativo. A una novia y le escribe en un cartel una palabra obscena. ¿Me entiende? Entonces, estamos hablando de que ese es un muchacho que tiene una noviecita en el mismo centro educativo. Y hay una profesora ahí, porque se ve como una docente por la forma que está vestida, y todo el mundo se ríe y lo celebra. Y nadie cuestiona la obscenidad que un varón tuvo para una muchacha que se supone que debe cuidarla, que debe guardarle su integridad como mujer y su dignidad como mujer ante la profesora y ante los compañeros de ese centro educativo donde estaban. Y eso también se celebra y uno se preocupa porque uno dice entonces, ¿cuál es el papel en este caso de la escuela? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Si es para transformar conducta, ¿qué conducta es que se está transformando? ¿De dónde es que están aprendiendo? ¿Qué es lo que la mujer ve como valor para ella? Y el hombre también. Y el hombre para la mujer, o sea, cómo el hombre ve a la mujer, si la ve como un objeto sexual, no la ve como alguien que hay que cuidar. Al ser humano que queremos como sociedad. Llama mucho la atención porque es el asunto de para qué enseñamos. O sea, ¿para qué estamos haciendo la República Dominicana una inversión tan importante en materia educativa? ¿Y cuál es el fin y el objeto de esa educación? El recinto escolar es un recinto sagrado que lo que tiene que desarrollarse allí es el ser humano integral. Así es. Un ser humano integral que respete a los demás, que respete los derechos humanos fundamentales y sobre todo que tenga la capacidad y el discernimiento para construir cosas, pero que esas cosas sean buenas y positivas para el país. Una de las debilidades más importantes que nosotros estamos teniendo como nación está relacionada con el tema sexual, de la sexualidad. El tema de la adolescencia y la sexualidad, que tenemos un gravísimo problema porque es un reproductor de la pobreza, la adolescencia. Entonces aquí se ve el sexo como algo muy... algo normal, como natural algo muy, y de derechos de la gente. Y hay que darle un valor. Es algo natural. No, de derecho, me refiero a niños. A niños. Es el momento. Como que ya es algo permitivo. Exactamente, es el momento, es cómo debe hacerse, es la educación, qué implica. El sexo por sí mismo no solo es un instinto, pero implica muchas cosas para la comunidad y para el ser humano. Para la persona también, y para claro. Todo lo que implica el tema sexual, que no es solo un beso.
no es solo la relación sexual, es que hay detrás de ello 1.000.000 de cosas más para los seres humanos. Entonces, la República Dominicana, para mitigar el problema de la pobreza, el gobierno ha definido un plan, un programa que está en la cabeza del presidente Danilo desde hace muchísimo tiempo y siempre se ha preocupado por el asunto de la pobreza y la reproducción de la pobreza. Para poder eliminar nosotros la pobreza, tenemos que eliminar esa causa fundamental que está vinculada a la adolescencia precoz, a las relaciones sexuales precoces. Y esa relación sexual precoz que también da un muchacho precoz, adolescentes con hijos adolescentes, abuela con 40 años, con 45 años, abuelas ya. Y todo el que viene detrás pobre. Entonces, la escuela tiene que mandar señales de que es organizada, de que ese centro es sagrado, de que allí vamos a estudiar fundamentalmente el amor. Es un valor esencial en todas las sociedades, pero ¿cómo manejamos ese amor? Que el amor es un beso, una relación sexual como tal, tiene que ir más allá, porque también es violencia, cuando es posesión, cuando es mal manejado, porque entran las emociones. Entonces hay que educar más sobre el tema de la sexualidad en el país. Hay que ir más profundo. Claro, incluso tú planteaste algo sumamente interesante, que aquí lo hemos dicho, hemos hablado mucho sobre ello, incluso aquí en este Masilla, aquí Pantaleón, siempre tiene un tema y lo hablamos bastante, los objetivos afectivos de la educación, la parte afectiva, esos objetivos que muchas veces no se ven, pero están presentes. En todo. Están presentes en cada actuación del ser humano. Entonces, como tú planteaste, por ejemplo, ese recinto que se llama ambiente escolar, que está hecho de paredes, pero dentro de esas paredes hay gente. Y dentro de esa gente ahí se está construyendo todo un sistema de conceptos y valores abstractos. Bien, que todo eso cuando tú lo insumes y lo consumes, sale de ahí con esas características que se dan en el cerebro, que tú no lo ves, pero estás ahí. Como eso que tú planteas, sí. La tolerancia, la solidaridad, el amor, el respeto, la constancia, la convivencia pacífica, la disciplina, la organización. Toda esa parte. Entonces, la escuela tiene que valorar. Pero nosotros decíamos, mira, por ejemplo, eso del día del amor y la amistad ese día, la profesora podía haberse hecho una actividad ahí. Señores, vamos a hablar a los estudiantes, vamos a hablar, ¿qué creen ustedes que es el amor? Vamos a conversar todos aquí. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es el amor, ese sentimiento? Y leerle un poema o de Benedetti, uno de Dúrida, uno de Pablo. Promover eso. Y las relaciones sanas también. Entonces, dentro de adolescentes en este caso. Ese tipo de actividad para ir fomentándole, creándole. ¿Por qué usted cree que hay tanta violencia en la República Dominicana entre hombre y mujer? Porque ese respeto, y no solamente entre hombre y mujer, sino entre hombre y hombre. También. Entonces ese respeto, la tolerancia. Pero sobre todo aquí en los feminicidios como que más salen. Entonces cuando tú llega a ver todos esos temas, te puede crear unos conceptos morales, unos conceptos conductuales que te permiten a ti que te van contigo en convivencia permanente, ¿comprendes? Entonces es importante no solamente trabajar el tema de la instrucción, sino sobre todo esa parte fundamental para el ser humano, por supuesto, que es la parte... Va construyendo la sociedad. Precisamente. Y uno se va preocupando. Por ejemplo, el otro día salió una información de que en cualquier esquina tú te vas a encontrar con una máquina que expende con preservativos, en este caso. O sea, hay una solución que quieren buscarle a un problema que hay en nuestro país, que es el embarazo en adolescentes. Pero una solución es que ese adolescente se sienta con el derecho sin tener la conciencia todavía, una conciencia de lo que es tener relaciones sexuales a temprana edad, que no solamente es un asunto de placer, sino también que es un asunto que puede de alguna manera modificarle a ella su existencia y también crearle otras situaciones futuras. Porque en este caso, ¿cuál es el papel de los padres? Porque no es solamente, no vamos a dejar solo a la escuela, vamos a ver cuál es, porque en el ambiente, en el medio social, lo que aprenden en la escuela, no lo desaprendan en la casa, pero que tampoco el medio social no se lo modifique. Ejemplo, ese niño
si tiene esa forma de creer que esa forma de abordar a una niña, ¿dónde la aprendió? ¿A dónde? Si la escuela le dice, no, no es así, pero en la casa y la misma sociedad y los padres le dicen, no, entorno, es de esta manera, le transforma. Entonces, debe ser un todo. Por supuesto. Como tú dices, y tiene que ser un todo integral que tiene que tener una transformación mental también y todo influye. Por ejemplo, la música. Claro. Ah, no, ¿Qué dice cuando tú escuchas hay determinada música que es directo? Los comunicadores también sociales. También los medios de información. Que hablan de todo, dicen de odio. Por ejemplo, cuando se habla de odio contra Venezuela, o bombardea aquí, o maten. O tú ves sangre el día entero en una noticia, en un informativo. Todos esos son ambientes que van generando, van creando una forma de ver el mundo y una forma de vivir la sociedad. Entonces esos niños están construyéndose día a día. Es una etapa dificilísima también, porque está construyendo, está buscando conceptos, está buscando valores, está buscando un modelo ético, un modelo moral para poder entender qué hace aquí en el mundo. Porque a veces hasta una persona, hasta nosotros que ya estamos construidos, que ya somos personas definidas, hay momentos en los que tenemos dudas profundísimas respecto de muchísimas cosas. Entonces ellos tienen todas las dudas del mundo y necesitan entender qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a orientar. Y entonces ahí es que hay que jugar un rol cada vez más importante, todo el mundo, todo lo que entienden que tiene que crearse una sociedad distinta y tiene que ser con mucha habilidad y con mucha inteligencia. Yo creo que a esto le falta como un poco de enfocarse. La escuela, el papel que debe jugar, los padres de familia, cuál es su rol frente a los hijos, ese ambiente familiar, no dejarle todo al ambiente social, porque los padres tienen mucha influencia en cada una de las personas que de alguna manera el ser humano no es no vive solo. El ser humano vive en un ambiente social. Por supuesto, ahí viene el tema político. ¿Qué más cosas que te de eso? Que no se de todo, que muchas veces, y uno se ríe, pero eso para ir a la pausa. Un amigo me dice, mira, por ejemplo, de una noticia ahora, hasta todo el que si una persona se muere, le pasa un problema, es porque llegó tarde el 911. El 911 no llegó a tiempo. Llamaron al 911 y no llegó a tiempo. Sí. ¿Tú me entiendes? Antes se iba todo el mundo en un motor o una cuestión. Una camioneta, pero ahora, lo que sea. Es decir, si no llega el 911, no se busca se va poniendo las expectativas. Las expectativas. Las expectativas crecientes de la persona. Tú me entiendes que eso sucede muchísimo. Sucede con la sociedad. Por ejemplo, ahora ya nada se puede ver sin 911. El que tiene un carro, por ejemplo, el que andaba en el carro público y luego tiene un carro, y luego entonces el carro le pasa algo. No, es un problema. Es un problemazo. Es un problema serio. No se olvida. Se va olvidando de una vez. Sí, así es. Pero eso era lo que decía, no dejárselo todo al medio social, no dejárselo al mercado, ni tampoco dejárselo a todas esas informaciones que le van llegando a las personas y que no saben cómo de alguna manera filtrarla, ni decodificarla, ni categorizar la información, que ese es un problema. Tenemos muchos insumos, mucho consumo de información, pero no sabemos en ese pequeño cerebro dónde va cada cosa en su lugar. Y hay que decir siempre, el rol de la educación es fundamental, porque la escuela sigue siendo fundamental para transformar esa conducta que en la casa se verá reflejada y se verá reflejada en ese medio social. No importa cuánto bombardeo venga. Y tiene que fortalecerse en la casa. Después de la familia, la institución social más importante, la educación. Y después de la educación, señores, las instituciones políticas. No nos olvidemos de eso. Las instituciones económicas que juegan un papel también. Y las instituciones religiosas que tienen una influencia gravitante. Tienen que estar de acuerdo y tienen que hacer su trabajo cada quien. Así es. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación.
En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando Continuando con el programa, y nosotros aquí en el próximo tema que analizaremos es el anuncio que hace el ministro aún o ex ministro de Educación. Ministro. Él es ministro porque hasta decreto. que no haya un decreto sigue siendo ministro. Lo puso a la disposición. A la No fue que disposición, renunció no de manera renunció. irrevocable, no. ¿Verdad? No.
pongo a la disposición. A la consideración del presidente Danilo Medina, que él tome la decisión en el momento en que considere oportuno. El caso es que el ministro de Educación, Andrés Navarro, lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República. Lo hizo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, en un acto muy concurrido donde asistieron muchos miembros, militantes y simpatizantes también de esa organización política. En su discurso, Andrés Navarro... El lanzamiento fue de la Casa Nacional. En la Casa Nacional del PLD. La primera vez que se hace. No, Amarante Varela hizo en la Casa Nacional del PLD, así es. También, sí. Ya ha cambiado un poco el concepto de hacerlo en hoteles. Okay, sí. Sí, recordemos que hubo una moda de hacerlo en hoteles. Pues bien, dice el ministro de Educación que tendrá como ejes fundamentales 4 pilares que tienen que ver con el desarrollo integral del territorio, de la gente y sus comunidades. Habla también del fortalecimiento institucional, esto es para mayor transparencia, seguridad jurídica y eficiencia en todos los órganos del Estado. Nosotros creemos que el fortalecimiento institucional en estos momentos es muy, muy bueno. En este caso, las instituciones se han fortalecido bastante. La justicia social, que eso es para una mayor equidad, según dice, igualdad de oportunidades y la participación ciudadana para conferir mayor legitimidad a las acciones del gobierno. Muy interesante este último eje que él plantea cuando habla de conferir mayor legitimidad a las acciones del gobierno. Me imagino yo que ya ahí se utilizarán otros mecanismos para evaluar si el gobierno, la ciudadanía considera que va por buen camino o está retrocediendo en ese caso. Hablamos de que Andrés Navarro viene de ocupar ahora, que ocupa actualmente el Ministerio de Educación, unos 3 años y pico, y 2 años que duró siendo el canciller de la República en nuestro país. En esas 2 instituciones en las que ha estado, ha salido bien valorado. La ciudadanía tiene un concepto muy bien definido de lo que es la gestión en cada una de las carteras que ha ocupado. Creemos nosotros aquí, para dejarle el turno a ustedes rápidamente, que tiene un reto fundamental, que es demostrar que su vigencia de porvenir, ¿verdad?, lo que le quede de aquí en adelante, y su plataforma política, en este caso, no está sustentado en funciones que haya ocupado, sino que vamos a ver si, como hizo el presidente Danilo Medina en el 2007, que dejó en el 2006 su puesto y se dedicó a estudiar la sociedad dominicana, a conformar una idea de lo que él quería como proyecto de nación, y miren lo que se ha convertido el presidente Danilo Medina, o sea, un líder que no necesitó estar en el gobierno para construir una plataforma política en este caso. Bueno, el PLD tiene ahora un reto también, un desafío importante como partido, como organización política. Ha estado atravesando en los últimos tiempos por unas circunstancias en la cual solo se observa 2 tipos de liderazgo. El liderazgo, por un lado, del presidente Danilo Medina, y por el otro lado, el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Y en este momento ya hay varios precandidatos que están en el ruedo político. Es importantísimo, creo que están haciendo propuestas. En el PLD está prohibido las campañas negativas, pero... Y ya hay también la ley de partidos. En la ley de partidos, que hay que ver hasta dónde en la ley de partidos se puede poner como tal. Pero, hay sanciones. Pero en el PLD sí está... Y lo que se plantea es que hayan propuestas. Mientras más propuestas hayan, mientras más cabeza pensando en qué país queremos, mucho mejor. La idea debe ser esa. Y hacia allá debe apuntar el Partido de la Liberación Dominicana, que hasta ahora tiene mucho tiempo dirigiendo el país y la gente sigue valorándolo como una organización política capaz de mantener la estabilidad política, la estabilidad económica y la estabilidad social. Lo ha demostrado en todos los años en que ha dirigido. En esta oportunidad lo han dirigido 2 dirigentes del PLD, pero es la institución como tal. Hay que fortalecerla, hay que darle valor, hay que protegerla,
como la niña de los ojos, decía el profesor Juan Bosch, su unidad, sobre todo. Bueno, así mismo es. Yo voy a hablar un poco porque para poder desarrollar el tema más profundo, porque tengo un gran amigo y compañero, que es profesor, miembro del Comité Central, Luis de León, que nos estaba visitando, que ya vamos a entrar con él en unos minutos. Pero sobre todo, lo que sigue en el país, lo que se habla del PLD. El PLD ha copado toda la opinión pública nacional cuando se habla de candidatos. Bueno, nada más se habla de Amarante o de Reinaldo, Domingo. En la mente, ¿verdad? En la mente. Y eso es sumamente yo no pienso ya en los otros. Y eso hay que darle todavía. Cada vez que sucede eso, hay que uno poder decir realmente qué tipo de mentalidad era el profesor Juan Bosch. Y Juan Bosch lo planteaba siempre. La política es ciencia, es arte. Y lo que no tiene de ciencia lo tiene de arte y viceversa. Entonces, precisamente eso hay que verla como tal. No es una emoción, no es un querer, es una ciencia sobre todo. Y esa ciencia, como dijimos reiteradamente, necesita ser estudiada. Pero necesita ser estudiada, como decía Juan Bosch, sobre todo aquel que aspira a dirigir los destinos de este país. Lo primero que debe conocer no es al líder, sino al pueblo. Claro. Sí, lo primero que hay que estudiarse es al pueblo dominicano. Y en la medida que tú puedas comprender esas inquietudes, esos anhelos, esas esperanzas, esas expectativas de ese pueblo inmediatamente te va a decir, esa es la persona en la que yo, en la forma que tú, si tú tienes la capacidad de interpretación de esa. Entonces ahí viene y este pueblo no es muy complicado. Lo de ciencia, sí. Entonces, hay que releer, siempre hablamos aquí, releer. Yo creo que lo primero que uno tiene que empezar a leer es la función del líder, buscarse la función del líder y leerlo, releerlo. Y plantear qué tipo de liderazgo realmente, porque hay tipos de liderazgo. Están los liderazgos electorales, pero están los liderazgos sociales, y así lo vemos. Juan Bosch nada más tuvo que ser presidente por 7 meses, y fue el hombre siempre el más valorado. El más valorado. Y Balaguer fue presidente 12 veces, o qué sé yo, ¿de cuánto? 12 años, 22. Y cuando se pone en la balanza, el pueblo dominicano, ¿a quién es que valora? A Juan Bosch. Sí. Y el que está gobernando, él lo dijo, si no se libera al pueblo por mis propias manos, algo así, se liberará a través de mis ideas. Entonces esa política es un proceso de construcción y los liderazgos son así un proceso permanente de construcción. Así es, y este pueblo dominicano no es tonto y sabrá de alguna manera entender quién le lleva o llenará esas expectativas. Don Luis de León, que es un político a acabar, así es, sobre todo profesor y político. Eso es lo primero, ¿verdad? Desde que se levanta hasta que se duerme. Porque la política, como decíamos ahorita, también es una obra también pedagógica. Pedagógica también. Hermosa, que algunos la puedan de alguna manera dañar o lesionar, pero sigue siendo una obra hermosa. Don Luis de León está con nosotros en esta última parte del programa. Con él vamos a hablar de unos cuantos temas en este poco tiempo que no nos queda mucho. Tenemos una invitación para leerla. Es una invitación que don Luis de León dice, la leo. Sí. Invitan a la conferencia magistral José Martí, Juan Pablo Duarte y la Unidad Patriótica Latinoamericana y Caribeña, enmarcada en las actividades conmemorativas al trimestre de la patria, disertada por el honorable viceministro de Educación, maestro Luis de León, presidente Cátedra Extracurricular José Martí UAS. Eso es el martes 19, o sea mañana, en hora de las 10 a.m., lugar Salón Manuel de Cabral de la Biblioteca Pedro Mir en la UAS. Eso es mañana, una conferencia magisterial. Así es, y cuando se habla de José Martí, Juan Pablo Duarte y esa unidad patriótica, hay que ver todo ese conglomerado. Bienvenido, profesor. Gracias a este trío tan intelectual, tan político, tan social, tan informativo, tan orientador, como son ustedes, Yesenia, Víctor y Misael. Nos honra y nos complace el estar acá en este programa Tiempo de Renovación. Bueno, ya decía Yesenia en la lectura que hacía de la invitación, en el marco de este tiempo de patria que nosotros llamamos en el Ministerio de Educación, el trimestre de la patria que va del 26 de enero al 30
de marzo, y en el marco de las celebraciones que estamos haciendo para mañana a las 10 de la mañana, en nuestro rol como catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y presidente de la Cátedra Extracurricular José Martí, vamos a hablar, es una conferencia que tiene como título José Martí, Juan Pablo Duarte, la unidad latinoamericana y sus proyectos en relación al futuro de América Latina y del Caribe. Es una mezcla de los ideales patrióticos, los ideales libertarios, revolucionarios, de liberación, de independencia, de ellos dos, que vivieron en tiempo distinto, porque Martí salió ya cuando Martí nace, Juan Pablo Duarte estaba en acción. Ambos encabezaron dos grandes proyectos de transformación y de liberación. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano para la causa de la liberación de Cuba y la completó, la hizo un dominicano, Máximo Gómez Ibáez, porque ustedes saben que Martí cayó en combate precisamente un 19 de mayo del año 1895. Había salido de acá junto con Máximo Gómez un 25 de marzo de ese mismo año, 1895. Bueno, y Juan Pablo Duarte, ya sabemos, fundó el primer partido político que conoció la República Dominicana, la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y vean ustedes el ideal trinitario, el juramento trinitario, es un documento político que hay pocos en América Latina y el Caribe, que sea tan universal, un documento tan universal, tan espiritual, tan divino, tan social, y hay que estudiar. Desde el Ministerio de Educación habrá que un día establecer que todos los que egresen de nuestro bachillerato no pueden egresar si no se saben el juramento trinitario. Bueno, a esa conferencia van a asistir embajadores, académicos de la UAS, estudiantes, todo esto en el mes, en este tiempo de patria. Excelente. De manera que nosotros esperamos que personas como ustedes puedan estar ahí y acompañarnos. Profesor, en este contexto latinoamericano, en esta situación que vive América Latina, donde la crisis de inestabilidad en Haití preocupante para América Latina, pero sobre todo el problema que tenemos con Venezuela, la situación que se da de inestabilidad en Sudamérica, con Bolivia, que es el próximo paso, diríamos, desde el punto de vista hegemónico, continental de los Estados Unidos, Nicaragua. En ese pensamiento liberador duartiano y ese pensamiento liberador martiano, ¿cómo América Latina cómo los latinoamericanos deberíamos ver esto? ¿Hacia dónde es que nos quieren llevar? Sí, sí. Bueno, yo empezaría llamando la atención de nuestro país, ¿no? Como parte de él. La República Dominicana debe curarse de esa geopolítica internacional, mundial y latinoamericana y caribeña, que en una disputa del mercado latinoamericano y caribeño entre China, Estados Unidos, Rusia, por un lado, bueno, ya ustedes saben que el gendarme del norte ha echado abajo todos los gobiernos de carácter progresista que generaron Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, Rafael Hugo Chávez Frías, el que empezó el proyecto integracionista en un compromiso con Bolívar, con Martí, con Hostos, con Juan Pablo Duarte. Y todo esto el país tiene que verse en ese espejo. Ahora la realidad de Haití es una realidad que a todos los dominicanos debe sobrecogerlo. Y fíjense ustedes qué cosas estamos asistiendo en la historia. La fuerza bochista del PLD dio a conocer el día pasado una nota de prensa llamando a todos los dominicanos a prevenirse, a prepararse, a estar alerta ante el problema que estaba ocurriendo en Haití. Y en esa nota de prensa decíamos que qué cosas de contraste se dan en la geopolítica latinoamericana y caribeña, porque hay todo un movimiento internacional desde Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y sectores, países de acá de la región, llamando a una ayuda humanitaria
a Venezuela es un bizcocho envenenado. Es para tumbar al gobierno, es para destruir la democracia, es para invadir a Venezuela. Sin embargo, quien necesita ayuda humanitaria es Haití, porque es un país, un estado fallido, es inviable, aquí no hay democracia, aquí hay una hambruna social, aquí hay un sálvese quien pueda, aquí hay un ojo por ojo, diente por diente. Y nuestros dos gobernantes, dos líderes del país y del mundo y de nuestro país, Danilo Medina y Leonel Fernández, como discípulos del profesor Monbó, cuando llegaron al gobierno los dos, han llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con Haití, para ayudar a Haití, porque es uno de los países más pobres del mundo, donde no hay instituciones. Sin embargo, por eso ven ustedes que ha entrado una gran cantidad de haitianos, porque resulta que los dos países solidarios, el país solidario, los dos gobernantes solidarios han sido ellos dos. Y en ese sentido, Haití sí necesita una ayuda humanitaria. Pero en Haití, Misael, Víctor y Yesenia, no hay petróleo, no hay mina de oro, no hay mina de diamante, no hay nada. En Venezuela sí hay eso, y en Venezuela hablan de una ayuda humanitaria. Así es. Bueno, don Luis de León, no tenemos más tiempo, nos están haciendo queríamos que nos diera su parecer de todos los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, pero será para el jueves que usted lo analizará ya. Vamos a hacer un simposio también de aquí sobre Venezuela y esa parte así. Los temas latinoamericanos. Así es. Bueno, don Luis de León, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, viceministro de Educación, como siempre, invitándonos a esta conferencia magistral sobre José Martí, Juan Pablo Duarte y la unidad patriótica latinoamericana y caribeña. Eso es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Salón Manuel del Cabral, a las 10 de la mañana, mañana martes. Gracias como siempre por acompañarnos y a ustedes gracias por dedicarnos esta hora de su tiempo. Misael María, Víctor Tineo y Yesenia Castillo les deseamos pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto que viene Manuel Fermín y Gaby con Al final de la tarde. Bye. Hasta mañana, señores.